Intraliteratura, por Enrique Lin. Artículo inédito fechado en 1979, publicado de manera póstuma en el libro compilatorio El Circo en Llamas. Hay autores hispanoamericanos que en lugar de reflejar artísticamente o no la llamada realidad objetiva, se han empeñado en la rigurosa tarea de verosimilizar lo imposible, desenmascarando de paso el arte como un simulacro. Retórica aplicada a la literatura, como el arte de persuadir ingeniosamente, más el agregado de lo que en los antiguos tiempos se llamó la belleza. Poe fue uno de los primeros en desenmascarar la ley del texto, el artificio, e hizo escuela para siempre, hasta el día de hoy. Puso en evidencia la instancia verosimilizante al inventar nuevos verosímiles literarios y la distancia atroz de la verdad. Esto ocurrió poco antes o justo en el momento mismo en que el realismo hacía su entrada triunfal en la literatura, asumiendo la dictadura de las bellas letras, mucho antes y en el momento mismo en que el naturalismo se apoderara de la situación con el apoyo de la ciencia oficial y extendiera su burocracia, desde Zola hasta el neocriollismo nuestro. Demasiado tiempo como para no tener exponentes geniales en todas las capitales del mundo y pasables en cualquier provincia. Algunos siglos después, el efecto de realidad fundado en la verosimilitud en primera instancia, supuesta adecuación del texto a la realidad, llegó a su plenitud en Hispanoamérica, en la obra cuantitativamente escuálida o magra, ascética, del narrador mexicano Juan Rulfo. Este hizo suya la vieja verdad de que más vale ser la realidad que impostarla doblemente, imitándola, describiéndola y comentándola, valorándola. Con 50 palabras del diccionario y una docena de mexicanismos, ha hecho a México todo lo que se le parece en el lenguaje. En el otro polo de la cosa literaria, el modernismo, 1885 y parte del siglo XIX, hizo escuela con sus módicos paraísos artificiales y sus rarezas de segunda mano, pero fue más bien una impostación que una conciencia del artificio. Como filial del simbolismo, ignoró los secretos teóricos de esa secta. El decadentismo de Joris Karl Huysmans le ocultó más que le reveló el valor de la invención en la literatura, caro a Poe y pobre en los artificiosismos de Darío, Lugones y Herrera y Reisig. El decadentismo fue el naturalismo de lo excepcional, el cientificismo de lo extraño, en lugar de estudio patafísico de la ley de las excepciones. Alfred Jarry no figura entre los raros de Darío, pero sí en cambio Max Nordau, el perseguidor por excelencia de los excepcionales. Lo inverosímil, postula el decadentismo, no es siempre en el mundo cosa excepcional. Las aventuras de Rocambole son a veces tan exactas como las de Gervais y Copeau. Lo excepcional, verosímil, era un dato de la realidad y no un procedimiento del lenguaje, ni una postulación del sentido. El modernismo es un enriquecimiento hasta la excentricidad del lenguaje, ante todo en sus aspectos ornamentales, mucho más que un desafío al sentido común o que una verdadera penetración de la modernidad en el modo de hacer de la obra de arte. Me interesa en este momento el relato, o lo que más se le parezca. En el otro polo del verismo, las ficciones de Jorge Luis Borges forman un paradigma universalizado, mundialmente reconocido, casi popular, de una obra centrada en la invención y confiada a la escritura. Una ficción de Borges no admite por ningún motivo su transmisión oral, eso es obvio, ni la posibilidad de un habla que se le asemeje, aunque sea la del propio Borges. Yo he oído hablar en cambio a Rulfo por boca de otros mexicanos, narradores orales, como el padre de un profesor chicano en Los Ángeles. Borges es un lejano heredero de Poe, como este de Hoffman y otros, y del reconocimiento de esa deuda hay pruebas en Ficciones y el Aleph, en sus grandes momentos narrativos, que son muchos Borges. El hábil artista literario, reclamado y encarnado por Poe, da pruebas al construir su relato, cuidando de concebir cuidadosamente cierto efecto único y singular. Este constructivismo de la ficción que confiesa y profesa su artificiosidad como la virtud misma del histrión literario, mostrando al mismo tiempo con el dedo sus orígenes, su relación con la literatura, es Borges. Entre el verismo y la invención existiría un camino medio, o mejor aún, el vacío que se debe llenar con el esfuerzo de una dialéctica. El uno y la otra son literatura, aunque el verismo finja pasarla por alto con buenas o malas razones, y la otra la proclame a todos los vientos.
Falta no la literatura de la literatura, sino la literatura que haga de sus propias condiciones de existencia incompatible con la vida, la autenticidad y la originalidad el centro de una obra, la cual, sin salirse ni un milímetro de sí misma, se correlaciona con la llamada realidad, guardando pues con ella una relación de correspondencia u homología, o si se prefiere alegórica, una obra ni figurativa ni abstracta, que documente todo lo que tiene de letal el lenguaje, y a modo de ejemplo el discurso literario, sin necesidad de reflejar nada. La literatura es un ejemplo ciego de lo que va encontrando en su camino. La llamada realidad, atrapada desde su raíz en el lenguaje, florece en la descomposición de la literatura, logorreica y grafómana, picada de ideologemas, como de viruelas o hematomas, para dar cabida a la realidad. La literatura no tiene más que desarrollar esas y todas las otras enfermedades del lenguaje de las que está constituida, sus constantes y normales virtualidades. Liquidar la literatura, restituirla al mundo, conservándole el soplo de vida que necesite para efectuar esa operación, sería la única manera de demostrar que aquel no tiene la razón.